compartir con ustedes está relacionado con un fenómeno súper importante que se ha dado en la logística internacional, en el transporte marítimo, que es el incremento de fletes eh, de manera, eh, de manera súper alta, ¿no? Es decir, nunca se ha visto un incremento parecido, ¿no? Entonces, y esto es resultado del COVID-19, ¿no? Y vamos a ver las causas o antecedentes, vamos también a ver el impacto en los fletes, lo vamos a cuantificar, y posteriormente vamos a hablar acerca de qué podemos hacer los gerentes de supply o qué hemos hecho los gerentes de supply para mitigar un poco este impacto, ¿no? Porque de hecho estamos afectados, o sea, de que estamos afectados es un hecho, ¿no? Entonces, pero hay formas de mitigarlo, ¿no? Luego también, si ustedes desean, vamos a hablar acerca del panorama actual peruano y cómo impacta esto en la logística internacional, porque también tenemos impactos de la situación en la que estamos viviendo, pero eso será ya a solicitud de alumnos si es que ustedes quieren verlo. Entonces, vamos a empezar. Se llama Impacto del COVID-19 en la logística internacional. Ese es el tema que vamos a revisar a continuación el día de hoy, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Esta es la pequeña agenda que les he presentado. En primer lugar, equipos para el transporte internacional. ¿Cuáles son cuáles son los equipos o tipos de contenedores que usamos para el transporte internacional? Luego vamos a ver acerca vamos a evaluar y vamos a revisar el descenso que que ha existido en el comercio internacional peruano a raíz del COVID. Y lo vamos a ver en tablas estadísticas, ¿no? Vamos a ver la estadística años anteriores, cómo ha ido subiendo, la grafiquita toda bonita, y luego los descensos, y ha habido un rebote también. Eso sí, es cierto, hay que analizar el rebote que ha habido tanto en importaciones como en exportaciones. Luego vamos a ver el tema de desbalance de los equipos de transporte, ¿no? Y cómo impacta esto en los fletes. Finalmente, vamos a llegar al punto medular, ¿no? El incremento en las tarifas de transporte, cómo estas tarifas de transporte han sido afectadas. Ustedes, justo quiero compartir con ustedes y no les quiero adelantar los porcentajes, etcétera, pero ha sido monstruoso, por decirlo de alguna manera. Ha sido súper alto. Vamos a ver otros factores que han influido en el incremento de los fletes, ¿no? Esto ya es mucho más cualitativo, y vamos a finalizar y vamos a terminar en un caso práctico que esperemos que, si el tiempo nos da, haremos algunas cuantas preguntas. Si no, les cuento cómo se resolvió y se acabó, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer punto de la agenda, ¿no? ¿Cuáles son los equipos para el transporte internacional? Este punto o esta diapositiva le he puesto con el siguiente objetivo, ¿no? Mi objetivo principalmente es que nos pongamos de acuerdo en los términos que vamos a usar, porque tengo que decirles lo siguiente. En primer lugar, para el transporte internacional, la principal vía para el transporte, para el comercio entre países es en la marítima. No, la marítima es prácticamente el 97, el 96% de toda la carga internacional entre países se mueve por la vía marítima, ¿no? Para transportar por la vía marítima, lo que ustedes tienen son los contenedores, ¿no? Entonces, para homogenizar o para tener los mismos términos, a lo largo de esta presentación vamos a hablar de contenedores o vamos a hablar también de equipos. Contenedores y equipos hacen alusión al mismo concepto. Y también vamos a hablar acerca de TEUs, ¿no? Cuando hablemos de contenedores o hablemos de equipos o hablemos de TEUs, nos estamos refiriendo al mismo significado. ¿Y cuál es el significado? Bueno, esta figurita, esta caja metálica. Esta caja metálica es un contenedor, ¿no? Y los contenedores pueden ser de 20 pies, que son los de 6 metros de largo, los chiquitos, los más cortos, ¿no? Y esto es equivalente a un TEU. ¿Qué es un TEU? Un TEU son siglas en inglés que significan 20 Equivalent Unit, ¿no? Unidades equivalentes a 20 pies. No 20 pies porque 20 pies es el largo del contenedor. Entonces, un contenedor de 20 pies equivale a un TEU, ¿no? Es importante que ustedes entiendan esta nomenclatura o estos términos, porque en todas las láminas posteriores vamos a usar el concepto de TEU o el concepto de equipo. También vamos a hacer alusión a contenedores, pero ya saben ustedes que los contenedores tienen dos tipos, los de 20 pies, que equivalen a un TEU, ¿no? Y los contenedores de 40 pies. La única diferencia es el largo del contenedor, ¿no? En este caso hablamos de contenedores de 12 metros de largo, ¿no? Entonces, estos contenedores de 40, cuando hablamos de contenedores de 40, cuando queremos cuantificar los contenedores de 40 que han sido importados o exportados,
¿no? Que han participado en una importación o una exportación, ya no hablamos de un TEU, sino hablamos de 2 TEUs, porque este es el doble de volumen de este de aquí. Entonces, este es el equivalente a 2 TEUs, ¿no? Estos dos tipos de contenedores, o sea, son los más usados, ¿no? Contenedores de 20 pies que equivalen a un TEU, o contenedores de 40 pies que equivalen a 2 TEUs. Por ejemplo, si hablamos de, hemos transportado en el mundo, nuestro país ha exportado mercancías en 600.000 TEUs, por ejemplo, estamos hablando de una combinación de contenedores de 20 pies o contenedores de 40 pies. No podrían ser, por ejemplo, 100.000 contenedores de 20 pies que equivalen a 100.000 TEUs y podría ser 250.000 contenedores de 40 pies que equivalen a, a 500.000 TEUs y la suma está en 600.000. ¿No? Entonces, eso significa. Y ese es el punto que necesito que ustedes entiendan bien para que puedan entender todas las gráficas y diapositivas que vienen a continuación. Finalmente vamos a hablar de contenedores de reefer, que también pueden ser de 20 pies o de 40 pies, ¿no? Pero que estos se usan para el transporte de mercancía perecible, ¿no? Que tienen un motorcito en la parte de atrás, ¿no? Que mantiene la temperatura a menos 2 grados, otros a menos 14 grados, esas son las temperaturas básicas, ¿no? Las estándares, ¿no? Y también sirve para el transporte de mercancías, ¿no? ¿Por qué hago alusión a este tipo de contenedor? Porque nosotros tenemos en Paita, ¿no? En el puerto de Paita tenemos una gran cantidad de mercancía que se mueve en este tipo de contenedor, ¿no? Mangos, arándanos, palta, todos los productos de la agroindustria que salen por Paita principalmente, salen en este tipo de contenedores. Pero también tenemos productos hidrobiológicos, ¿no? El calamar gigante, la pota, que también sale en este tipo de contenedores, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Y esto es la base de todo. ¿No? Vamos a hablar a lo largo de esta presentación en contenedores de 20, contenedores de 40 o contenedores reefer, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar acerca de las exportaciones y de las importaciones en nuestro país, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos aquí el año del COVID fue el año 2020, ¿no es cierto? Para nosotros empezó un 15 de marzo, ¿no? Un domingo 15 de marzo, estábamos regresando de la playa, bla, 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 ¿no? Y nos anunciaron que nos encerraban por 2 semanas, ¿ok? Y en realidad pues estuvimos encerrados todo el año, ¿no? Entonces, muy bien, el año del COVID es el año 2020 y ese año en exportación hubieron 615.000 TEUs. Nuestro país exportó mercancías por 615.000 TEUs, o sea, en 615.000 contenedores, de 20, 40, de cualquier combinación de esos, ¿no? A ver, ¿a dónde fueron nuestras exportaciones principalmente? ¿No? Nuestras exportaciones principalmente se fueron a Asia, ¿no? A Asia le vendemos bastante pota y calamar, productos hidrobiológicos, bastante, ¿no? El 32% de nuestras exportaciones se fueron a Asia, el 23% a Estados Unidos, Canadá o México, ¿no? A ese destino. Los siguientes destinos más importantes para nosotros es, por ejemplo, West Coast, South America, ¿no? La costa oeste de Sudamérica, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Chile, estamos hablando de la parte oeste de Colombia, y el 3% de nuestras exportaciones se fueron a East Coast, South America, ¿no? Que estamos hablando acerca de Brasil, por ejemplo, y Argentina principalmente, ¿no? Con Europa tuvimos un 16%, ¿no? Entonces, esta es nuestra primera medición, ¿no? Nuestra primera presentación acerca de las exportaciones. Vamos a analizarla más. Pero aquí otro punto importante es que Callao concentró el 73% de todas nuestras exportaciones, ¿no? Es un puerto súper importante, Callao. Callao representa el 73% de nuestras exportaciones y ya lo vamos a ver después. Callao también representa más o menos el 90 al 95% de nuestras importaciones. O sea, prácticamente todo se hace a través del Callao, ¿no? Ese es el punto número uno. Bastante centralismo, sí, correcto, no es la desventaja, pero todo sale a través del Callao. El otro puerto importante para exportaciones es Paita, ¿no? Y después vienen los enanos, ¿no? Este puerto es súper importante para todos los productos agroindustriales y los productos hidrobiológicos, ¿no? Sigamos, perdón.
principalmente a dónde fueron nuestras exportaciones, ¿no? ¿A dónde fueron nuestras exportaciones? A ver, permítanme. No está saliendo completa la diapositiva. Un segundo, por favor. Sí, ahora no sé por qué si está saliendo completo. Ya, ok. Aquí se ve mucho mejor. Espero que ustedes lo puedan ver bien. ¿No? Yo lo voy a presentar así por este momento porque no se ha visto muy bien mi diapositiva. Ya, ¿a dónde fueron nuestras exportaciones, ¿no? Desde el puerto del Callao, ¿no? Los tipos de exportaciones, tipos de productos que hemos exportado, ¿no? Desde el puerto del Callao, el producto más importante es la harina de pescado, ¿no? Es súper importante, luego sí, alimentos, minerales que se transportan en contenedores, plástico, etcétera, ¿no? Palta, uva, muy poquito. Pero del puerto de Paita, a ver, vamos a ver, el producto más importante es la uva, los pescados y mariscos, aquí están los que les he mencionado, todo esto se va a Asia, se va a China, el banano orgánico, esto se va a Europa principalmente, el mango se va a Estados Unidos, y los demás productos, ¿no? Palta, arándanos, espárragos, alimentos, estas son nuestras principales exportaciones, ¿no? Desde el puerto del Callao, ¿no? Todo tipo de productos, desde el puerto de Paita es un puerto mucho más segmentado, mucho más orientado a productos, a este tipo de productos, ¿no? Agroindustriales. Correcto, sigamos. Y aquí viene, señores, nuestros primeros análisis, ¿no? Lo primero fue una descripción, una presentación, y aquí viene el meollo del asunto, ¿no? El gráfico de tendencia de nuestras exportaciones, de 2016 a 2020 en TEUs, ¿no? Esto es en TEUs, señores, ya saben ustedes el concepto. Puertos relevantes. El primer puerto relevante, ya lo saben ustedes, Callao, 73% de todas nuestras exportaciones, se movió de esta manera. Miren, año 2016 tuvimos 359.000 TEUs, año 2017 436.000, íbamos bien, íbamos con una viada bastante interesante, ¿no? 436.000 acá, 461, seguíamos subiendo, muy bueno, muy bueno. Llegamos al 2019, todavía seguíamos subiendo, muy, muy bueno, y en 2020 bajamos. ¿No? Hubo un descenso en nuestras exportaciones. Aquí tenemos que hablar de la B o del rebote, ¿no? Lo vamos a ver a continuación porque han habido periodos en donde las exportaciones cayeron, pero cayeron bien y luego volvieron a subir, ¿no? Eso permitieron que en líneas generales, ¿no? Hubiera, claro, un descenso, pero no un descenso drástico, ¿no? Esto pasó en el puerto de Callao. ¿Qué es lo que pasó en el puerto de Paita? No, el puerto de Paita arrancó con 50.000 TEUs en el año 2016, siguió subiendo a buen ritmo, ¿no? Subió al triple, siguió subiendo, y en 2019 cayó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? No, 2019 no tuvimos TEU, pero sí tuvimos fenómeno del Niño, que afectó principalmente al norte del país, ¿no? Y que afectó a los cultivos agroindustriales, también afectó a los productos hidrobiológicos y se tiró para el suelo, ¿no? Entonces, en el total, ¿no? Si ustedes ven que aquí estábamos subiendo y estábamos a buen ritmo, el 2019, que no fue año COVID, ¿no? Tuvimos una bajada, pero la bajada principalmente fue por el puerto de Paita, que los productos hidrobiológicos y los agroindustriales se nos cayeron, ¿no? Como se nos cayeron, eso hizo que a pesar que el Callao seguía subiendo, ¿no? Pero al final, la aguja final fue en descenso, ¿no? Y bueno, nos remató el COVID. ¿No? El año COVID fue 615.000, mucho más bajo que el año anterior. ¿No? Más o menos el COVID nos hizo retroceder ¿cuántos años? Más o menos al año 2016, ¿no? Un poquito más, entre el 2016 y 2017. O sea, hemos retrocedido más o menos unos 4 o 5 años, ¿no? Al 2000, considerando el 2021, ¿no? O sea, ha sido un descenso pues en 4 años, ¿no? Eso es lo que tenemos en cuanto a las exportaciones, ¿ok? Señores, si tienen preguntas, igual las pueden ir registrando en el chat y luego lo vamos, las voy a resolver, ¿no? ¿Qué pasó con nuestras importaciones? Espero no ir corriendo, ¿no? Pero tenemos bastantes cositas que analizar. ¿Qué pasaron con nuestras importaciones? A ver, vamos a hacer una visión macro de nuestras importaciones. En primer lugar, el año 2020 se importaron 775.000 TEUs, ¿no? Entonces, este es un punto ya, ¿no? Y tomen nota de lo siguiente, ¿no? Exportaciones en el Perú, el año 2020, o sea, fueron 615.000, ¿no? Es decir, nosotros mandamos 615.000 TEUs afuera,
pero en importaciones hemos recibido 775.000 TEUs o 775.000 equipos o contenedores, ¿no? Ahí no tengo un desbalance, ¿no? Ese desbalance lo tenemos que analizar, ¿no? Porque no es sano que entren más contenedores llenos y que luego salgan menos contenedores llenos, ¿no? Alguien pierde aquí en este negocio y principalmente la que pierde es la línea naviera. Vamos a ver ese análisis después. Aquí nos quedamos con el número, ¿no? Importaciones en el 2020, 775.000 TEUs. ¿Y de dónde vienen las importaciones en nuestro país? Principalmente vienen de Asia, ¿no? De China. ¿No? De China y del sudeste asiático, ¿no? Pero menos del sudeste asiático, ¿no? Principalmente es de China, ¿no? Sudeste asiático, hablamos de Taiwán, hablamos de Hong Kong, Singapur, ¿no? Y esos países que están por aquí, ¿no? De China, del Asia tenemos el 42%. Luego también tenemos, vamos a ver, de West Coast, South America, ¿no? De la costa oeste de Sudamérica, o sea, hablamos de Colombia, de Ecuador y Chile. El 20% es nuestro segundo destino, nuestro segundo origen de importaciones, ¿no? Principalmente Chile y Colombia. Luego viene Estados Unidos, que nos envía 14% de todos estos TEUs, ¿no? Y luego vienen los más pequeños, ¿no? Europa, muy poco, el 10%, ¿no? Este es nuestros principales orígenes de la mercancía importada, ¿no? Sigue siendo la región, la costa oeste del Pacífico, importante en importación y en exportación, y China, obviamente. Sigamos avanzando. Aquí viene el gráfico, ¿no? Cómo se movieron las importaciones en TEUs en el mismo periodo, 2016-2020. No íbamos a buen ritmo, señores. No íbamos a buen ritmo. 713.000, 768.000 subiendo y seguíamos subiendo hasta que llegamos al 2019. Recuerden, 2019, año niño, fenómeno del niño, pero solamente afectó a nuestras exportaciones. Nuestras importaciones siguieron adelante, treparon hasta 823.000 y luego el año COVID bajó a 775.000, ¿no? Esto es lo que tenemos en importaciones, ¿no? Esta fue la gráfica de tendencia de nuestras importaciones, ¿no? ¿Cómo fueron las variaciones en comparación con el PDI? Esto ya ustedes lo manejan. ¿No? ¿Qué pasó con, vamos a hablar en primer lugar, las variaciones en nuestra gráfica de importaciones, ¿no? Aquí teníamos el año, este año 2017 tuvimos un incremento de 8%, luego el incremento fue un poco menor, pero seguíamos en incremento, el 2018 en 6%, el 2019 el incremento fue solamente 1%, y el año COVID tuvimos un descenso, ¿no? Un descenso del 6% de nuestras importaciones, ¿no? En nuestro Producto Bruto Interno, la cosa fue peor. Mucho, mucho, mucho peor, ¿no? Aquí nos fue, estamos hablando de números, ¿no? Pero los números son resultados de una gestión, ¿no? No vamos a hablar de colores políticos ni nada, pero los números dicen algo, ¿no? Que en el año COVID nuestro PBI bajó en 11%, ¿no? 11.5%. Si lo contrastamos contra otros países de la costa oeste del Pacífico, contra los mismos países, ¿no? Colombia y Chile. Colombia tuvo solamente un descenso en su PBI del 6%, Chile también. Nosotros tuvimos el doble. Nuestra gestión, por decirlo de manera educada, no fue la más eficiente, ¿no? Nuestra gestión de la pandemia, y eso se ve en los números claramente, ¿no? Sectores completamente afectados por cuarentenas estrictas, ¿no? Llámese el sector, todo el sector de la restauración, muchos sectores completamente cerrados, cuarentenas súper estrictas, nuestro PDI se fue al suelo, ¿no? Esta es una mirada general de cómo ha variado las importaciones, las exportaciones, el impacto del COVID de manera general, y finalmente lo aterrizamos en el PDI, ¿no? Este es el primer punto que les quería tocar, ¿no? El segundo punto es algo que ya les había estado mencionando, ¿no? Es algo también súper importante, ¿no? De analizar. Vamos a ver el desbalance en los equipos o el desbalance en los contenedores que llegan al país.
quiero saber, ¿existen preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, por favor, si desean. Sí, profesor, es muy interesante todo lo que nos ha contado. Más bien tenemos una pregunta de Piero Machado que dice, ingeniero, ¿qué incremento cree usted que tendrán las exportaciones con el nuevo puerto de Chancay? Si no me equivoco, seremos el primer país en Latinoamérica que tiene un puerto así con la capacidad para recibir bancos con contenedores más grandes. Sí, correcto. Sí, el puerto de Chancay es una inversión china, ¿no? Que está para el 2024, me parece, ¿no? No, claramente pues va a ser un puerto súper importante, pero a lo que apunta el puerto de Chancay principalmente es un poco a dividir la carga, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Actualmente todo lo tenemos centralizado por el puerto del Callao, ¿no? El puerto de Chancay está a 60 kilómetros al norte todavía, ¿no? Entonces, definitivamente, parte de la carga que llega al puerto del Callao va a llegar al puerto de Chancay, ¿no? Ahí va a haber una canibalización de carga, ¿no? Y esto es porque existe crecimiento también de nuestras importaciones y de nuestras exportaciones, ¿no? O sea, este puerto tiene relevancia y tiene significado, ¿no? Si es que nuestra carga se incrementa, porque si nuestra carga no se incrementa, ¿no? Es decir, si no se aumenta el volumen de importaciones y no se aumenta el volumen de exportaciones, lo que vas a canibalizar es la escasez, ¿no? Pero si hay un incremento, si las gráficas, y las gráficas las hemos visto anteriormente, cómo han subido las exportaciones, cómo ha habido una pequeña bajada del 2020, y lo que se viene para el 2021 es algo que tenemos que analizar, ¿no? O sea, todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Y ahora más con el año electoral, ¿no? Con el mes electoral, las incertidumbres son todavía mayores, pero el puerto de Chancay tiene sentido, en mucho sentido, si es que nuestro comercio exterior sigue creciendo como ha venido creciendo desde el año 2016, que hemos tenido crecimientos de 6, 8%, ¿no? Todo hacia arriba, ¿no? Que lo único que nos bajoneó fue el fenómeno del niño en el norte, ¿no? Pero luego todo ha sido crecimiento y en importaciones ha sido mucho más, ¿no? El puerto del Callao actualmente, con las dos concesiones que tiene, DP World y APM, ¿no? Ya no da para más, ¿no? Ahí se queda, ¿no? El crecimiento está en el puerto de Chancay, pero tiene que haber carga, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta Perfecto. más? Sí, tenemos otra pregunta más. ¿Sí? Esta es de Facebook y dice, ¿es posible que la empresa pueda hacer una afiliación tanto con DHL y una empresa marítima? La empresa, ¿a qué se refiere? ¿Con qué? ¿Alguna empresa en particular o en general, en términos generales? En términos Eh, generales. en términos generales, miren, eh, una afiliación, en realidad las empresas seleccionan al transportista, ¿no? DHL es una selección, es una posibilidad. Eh, bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, a pesar que tengo bastantes amigos ahí, pero bueno, es una selección, ¿no? Se pueden formar alianzas, sí, ¿no? Y es una manera, por ejemplo, de combatir un poco el, este, combatir un poco el tema de los incrementos en los fletes, ¿no? Tener contratos con ellos para tener ciertos fletes relativamente estables, ¿no? De esa manera te puede ayudar. ¿No es posible? Sí es posible. Perfecto. Bueno, profesor, tenemos acá otra pregunta de Daniela Ponce Vertis. Dice, ¿cuáles considera que son puntos claves que puedan ajustarse para lograr que la cantidad de exportaciones sean mayores a las importaciones en nuestro país? ¿Y cómo va la situación de exportaciones en este año 2021? Ya, ok, Daniela, ¿no? Daniela, sí. ¿Cuáles son los puntos claves, no? Bueno, a este minuto, ¿no? Los puntos claves, ¿no? Son los que hemos escuchado en todas las intervenciones políticas, la inversión privada, claramente, de lejos la inversión privada es lo que mueve la aguja, y un contexto bastante claro, transparente, estable, de apoyo a la inversión privada, ¿no? Esas son las partes, los factores claves para que crezcan las exportaciones, ¿no? Porque de hecho que tenemos nosotros que exportar,
tenemos oferta exportable, nos hemos concentrado bastante en la agroindustria y en los productos hidrobiológicos. ¿Podemos darle más valor agregado a nuestros productos? Sí, correcto, podemos darle más valor agregado a nuestros productos. Sí, pero ya viene de las oportunidades que se puedan presentar, del escenario favorable que tenga la inversión privada para poder empujar esto. ¿Más preguntas por ahí? Sí. Bueno, acá una pequeña aclaración, porque Luis Andrés preguntó a qué se refería con flete, pero bueno, ahí le acaban de responder que es el costo de transporte. Y bueno, pasamos a la otra pregunta de Eduardo Seminario, que dice, muy buen día, saludos de la Universidad Nacional de Piura. ¿Ha habido una variación con los Incoterms a nivel de Perú al exportar e importar? ¿Qué ha pasado con los aranceles ad valorem y específico ante esta coyuntura? Ya, perfecto, perfecto. El tema de las 5 TERS, ¿no? Sí. El tema de las 5 TERS primero, Eduardo, en primer lugar, bienvenido, qué bueno que estemos de otras universidades también aquí en esta sesión, y bienvenidos a todos los que vienen de muchos lados del país, ¿no? De hecho, de todo. Bueno, las 5 TERS ha sido un cambio a nivel internacional, ¿no? De los términos de compra-venta internacional, ¿no? Han cambiado algunos conceptos, ¿no? Principalmente el concepto del FOB y el concepto del FCA. ¿No? Estos son cambios a nivel internacional, ¿no? Y lo que han buscado es un poco estandarizar lo que sucede en los puertos, ¿no? Lo que pasa es que las Incoterms, ¿qué es lo que sucede? Solamente se actualizan cada 10 años, ¿no? Pero el mundo del comercio internacional y la logística internacional está en constante cambio, ¿no? Hay mucho avance en el transporte marítimo, hay mucho avance en la gestión portuaria, y las de 2010 quedaban ya un poco obsoletas, ¿no? Entonces, esta actualización del 2020 lo que ha hecho es aterrizar un poco más a lo que nosotros, a lo que pasa realmente, ¿no? Es una actualización en positivo. Eso por un lado. De otro lado, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? La Cámara de Comercio Internacional lo que busca es dar de baja al Incoterm FOB y que nuestros exportadores usen la Incoterm FCA, que es la adecuada, ¿no? Para nuestras exportaciones, no solamente de nuestro país, sino en el mundo en general, ¿no? Pero esto es un poco difícil, ¿no? Esto es un poco difícil de hacer, ¿no? Porque tenemos mucha práctica, ¿no? Y mucho uso del Incoterm FOB. Es la abuelita de las Incoterms, es de las primeras Incoterms que han aparecido. Entonces es súper difícil esto, ¿no? Esperemos que exista ese cambio, pero no solamente depende de nosotros, ¿no? Porque también depende de afuera, ¿no? Que afuera quieran aceptarte las otras Incoterms, ¿no? Que el que te compra las mercancías quiera aceptar otra Incoterm, ¿no? Eso es lo complicado, ¿no? Y la otra pregunta iba por el lado de los aranceles, ¿no? A valoren, ¿no? Ahí todas las noticias son buenas, ¿no? Hasta ahora claramente, porque después de julio no sabemos qué va a pasar. Pero hasta ahora todas las noticias son buenas, es decir, nuestros aranceles y nuestra incorporación en el comercio internacional ha sido súper positiva, súper positiva. Nuestros aranceles continuamente han ido bajando y hay muchos productos, es una cantidad brutal de productos que tienen arancel cero, ¿no? Es decir, no pagas impuestos al valor, ¿no? Creo que es el 65 o el 70% de productos de partidas arancelarias entran con arancel cero. Súper bueno, súper importante, no hay mejor noticia, ¿no? Y esto se ha logrado, pues, poco a poco, ¿no? Nos ha costado, pero se ha logrado, ¿no? Actualmente, si tú quieres prorratear todas las importaciones con que arancel entran con el 2.2% en términos generales. En términos generales, toda la mercancía que se importa al Perú, ¿no? Chocolateando los distintos niveles de aranceles, tenemos 3 niveles de aranceles. 0 para algunos productos, que es la mayoría, 6 y 11%. Tú prorrateas esos 3 aranceles y a nuestro país, en promedio, el arancel promedio es 2.2%. Dale, ¿tienes alguna pregunta más? Profesor, acá tenemos una pregunta más de Kevin Carvajal. Profesor, ¿en la actualidad existen restricciones sobre permisos en las aduanas por el tema del COVID? No, más bien hay facilitación, ¿no? Para determinado tipo de productos. ¿Qué tipo de productos? Los productos médicos, ¿no?
principalmente, por ejemplo, hace poco yo importaba mascarillas y era un negocio propio que estaba haciendo, ¿no? Y era mi primera importación con este negocio, ¿no? Y Canal Verde, ¿no? Así directo, ni me revisaron, ¿no? Normalmente la primera exportación te toca rojo y te quedas un buen tiempo explicando todas las facturas que hay, porque la SUNAT de pies y cabeza, ¿no? Revisa todo, ¿no? Pero Canal Verde, todo hacia adelante, ¿no? Es más bien, ha habido bastante facilitación y aunque el tema y la sesión no nos va a poder... no nos va a poder, digamos, no nos va a alcanzar el tiempo para ver cómo ha impactado el COVID en el tema aduanero, ¿no? Nuestro tema va por el lado del comercio internacional y de la logística internacional, pero hay que reconocer, valgan verdades, y la SUNAT se puso las pilas, ¿no? Y el año 2020, al inicio del año 2020, en enero de 2020, entró un programa que se llama el programa FAS, ¿no? De facilitación aduanera, seguridad y transparencia, ¿no? Eso era lo que había, existía, ¿no? Desde enero del 2020, ¿no? Desde enero del 2020 entró ese programa, ¿no? Habían marchas blancas, pruebas, etcétera, pero ya estaba el programa aprobado. ¿Qué es lo que hizo el COVID? Lo que hizo el COVID es acelerar toda esa digitalización, todo eso que ya existía en el FAS, ¿no? O sea, no tuvimos que, vamos a decir, no tuvimos que improvisar, ¿no? Porque afortunadamente ya aduanas iba en esa línea, ¿no? Y desde enero del 2020 ya lo había considerado, ¿no? Entonces lo único que tuvo que hacer aduanas es hacer algunos ajustes al programa para volverlo, lo que era opcional, lo que tenía un periodo de implementación largo, acortarlo y para abril, mayo, ya estaba todo listo, o sea, fueron cambios fenomenales, ¿no? Muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, los canales rojos, por ejemplo, las inspecciones físicas, ¿no? Es decir, la situación en que el representante de la SUNAT vaya al puerto y revise tu mercancía, todo virtual, ¿no? Usando un WhatsApp, tomando videos, y esos videos se le mandaba al inspector de la SUNAT, y con eso te da el canal, el levante o la autorización para que ingrese mercancías, ¿no? Una digitalización que ya estaba prevista, ¿no? Se aceleró, ¿no? Me parece muy bueno. Listo, ¿qué más hay por ahí? Si no, ya pasamos al otro tema, porque aquí hemos hablado del comercio internacional, hemos hablado cosas bastante generales, importaciones, exportaciones, ahora tenemos que ver ya temas más puntuales, un poco más técnicos, relacionados con los equipos. Si tengo un par de preguntas más, las resolvemos y vamos viendo cómo dejamos las otras para las siguientes etapas. ¿Hay más Sí, preguntas? a ver, una última pregunta y luego, chicos, no se preocupen que sus dudas van a ser atendidas en el otro bloque, así que no hay problema. A ver, leamos la última pregunta hasta el momento. Dale. Dice, de Miguel Ángel Quesquén, dice, buenos días, profesor, he sido su exalumno, gracias por la ponencia. Dice, respecto a la exposición, la misma situación pasa en China. La diferencia de TUs de expo e importación, ya que no regresan los contenedores a su país y complica las importaciones de Asia a Perú en los fletes. En la actualidad está excesivamente a niveles que casi nunca se ha visto durante hace muchos años. Mi consulta es, ¿cuáles son las estrategias que están tomando para que el precio venta no impacte al consumidor? Por ejemplo, en algunos casos usan estrategias con otros contenedores que no son tan escasos en el norte. Sí, correcto, correcto. Sí, has dado en parte de la respuesta, aunque eso está al final, ¿no? Porque tenemos que ver primero las causas del incremento, etcétera. Por ejemplo, una de las alternativas es justamente el uso de contenedores reefer, ¿no? Cuando no están dentro de la estación, ¿no? Apagas la maquinita y metes cajas cajas de productos secos en lugar de productos perecibles. Esa es una alternativa. Otra alternativa, que es la que yo he usado, es el término bueno, en mi caso, previamente ya habíamos desarrollado alianzas con agentes de carga, ¿no? Entonces ya venía trabajando con un agente de carga específico, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero ya venía trabajando 3, 4 años atrás, ¿no? Entonces ya la alianza estaba formada y claramente, o sea, hubo un impacto brutal en las tarifas de transporte. Esto subió demasiado, ¿no? Pero a mí me permitió estas alianzas
eliminar y no tener el impacto que he tenido, ¿no? O sea, si es que, por ejemplo, has desarrollado proveedores, ¿no? Y has tenido alianzas, claramente era la única forma de evitar, evitar esto, ¿no? Porque ahora si no tienes, si no has tenido alianzas y no has desarrollado proveedores, o sea, y tienes que comprarlo afuera, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Precios de mercado. Precios de mercado es lo único que puedes, ¿no? No que puedes hacer. No, es lo único que puedes hacer. Listo. Entonces vamos a vamos a la presentación. ¿Cómo hago? Estamos viendo la pantalla de Nicole Príncipe Quintana. Sí, profesor, usted puede compartir e interrumpir normal. Ya, dice, esto tendrá la función de compartir la pantalla de otra persona. Tendría que salir la otra persona más bien. No, si usted le da sí, ya estaría. Listo, ok. Gracias. Listo, señores. Entonces ya hemos visto el tema internacional, ¿no? El panorama internacional, cómo se han desarrollado las importaciones y cómo se han desarrollado las exportaciones. Ahora, nuestras importaciones y exportaciones se hacen a través de contenedores, ¿no? Entonces, es la pregunta que hacía su compañero anteriormente, ¿no? ¿Qué hacemos con estos equipos? Estos equipos están desbalanceados. Vamos a darle una mirada, ¿no? Vamos a darle una mirada en primer lugar de la tendencia y vamos a proyectar qué es lo que puede pasar este año, ¿no? Una mirada al desbalance de TEUs. Cuando hablo de desbalance de TEUs, hablo del desbalance de contenedores, ¿no? De los equipos que necesitas para hacer la importación o para la exportación, ¿no? Vamos a ver, en el año 2018, en TEUs, entraron al país en importaciones 817.000 TEUs, o sea, 817.000 contenedores entraron al país y salieron 461.000. O sea, hubieron de vacíos casi la mitad, ¿no? Considerable. Esto encarece el flete, ¿no? Esto claramente encarece el flete. ¿Por qué razón? Algunos ya lo entienden aquí, ¿no? He escuchado ahí un par de intervenciones de gente que conoce el tema internacional, otros probablemente no, pero para ellos les explico este tema. Ustedes lo tienen que ver desde el punto de vista, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de negocio y desde el punto de vista del dueño del buque, ¿no? De la línea marítima. La línea marítima, que es dueña de buques y también es dueña de contenedores, tiene que elegir a qué destinos va a enviar sus barcos, ¿no? En qué rutas van a navegar sus buques. Y hay rutas que son bastante atractivas, ¿no? Porque tienen la carga más balanceada, ¿no? Porque tienen escalas mucho mayores, y hay rutas que no son muy atractivas, ¿no? Porque hay mucho desbalance de carga, ¿no? Es decir, mandas 2 contenedores llenos y te devuelven uno vacío y el otro lleno. Entonces, el de la línea naviera, ¿no? Para el negocio es mandar, por ejemplo, 800.000 contenedores a un país llenos, ¿no? A un puerto, vamos a decir el Callao, llenos, y que de ese puerto del Callao lo que es negocio para ellos es que carguen los mismos 800.000, pero llenos con otros destinos y que paguen flete, ¿no? En nuestro país no pasa eso, porque te mandan 817 TEUs, pero nosotros devolvemos solamente 461 con carga, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Los otros van vacíos, ¿no? Entonces, por vacíos, el de la línea naviera no cobra flete. Entonces, es menos negocio, no es tan rentable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, si quieres ir al puerto del Callao, ¿no? Y tengo este desbalance de TEUs, ¿no? Lo que va a pasar es, bueno, muy bien, entonces te voy a incrementar un poco el flete. ¿Por qué razón? Porque al final mando 2 y solamente me devuelven uno lleno con flete, entonces el otro flete el otro contenedor que está viajando sin carga, o sea, eso también tiene un costo, porque lo tengo que mover, alguien lo tiene que asumir, y generalmente elevan el costo de los fletes de importación, ¿no? Entonces, esta situación de desbalance se vive el 2018, el 2019 había bajado, ¿no? De 356 a 344, y el 2020, año COVID, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, de 344 bajó a 329, qué buena noticia, ¿no? Es que es muy bueno, ¿no? Podrían decir esto, pero no es así,
¿Por qué bajaron? Bajaron principalmente porque bajaron los contenedores que llegaron, ¿no? Aquí habían llegado 823, aquí llegaron solamente 775. Bajó los contenedores que llegaron, los contenedores que salieron estuvieron ahí, la exportación estuvo ahí, entonces al final tienes este numerito, 329.000, ¿no? 329.000 es tu variación. Esto es ¿cómo cerramos el 2020? Ahora, ¿qué se viene para el 2021? ¿No? ¿Qué es lo que viene en el 2021? Bueno, vamos a analizar el primer Q, el primer semestre, enero-marzo, ¿no? De todos los años, ¿no? INPO, el 2018, de enero a marzo, 183.000, de enero a marzo, 199.000, 190, y aquí estamos muy bien, ¿no? 221, o sea, en importaciones hay un crecimiento brutal, ¿no? En este primer semestre, ¿no? ¿Estamos o no? Esto se debe a muchos factores, ¿no? Lo vamos a ver después, pero hay un tema aquí de reposición de stocks, ¿no? Hay un tema de supply chain neto, ¿no? En exportaciones, ¿cómo vamos, no? En este primer semestre, ¿no? Teníamos 99.000, el 2018, subimos, estábamos por ahí, y en exportaciones también tenemos crecimiento en este rubro, pero el crecimiento mayor viene por aquí, ¿no? Aquí crece más, o sea, estamos consumiendo más contenedores, ¿no? Están, si bien es cierto, está creciendo la exportación, pero no al mismo ritmo de la importación, ¿no? Al final, la variación en este primer Q es de 93.000, ¿no? De enero a marzo hay 93.000 vacíos, ¿no? 93.000 que se han enviado. Entonces, esto acá es el primer trimestre, ¿no? Si lo multiplicamos por 4, no, estamos hablando de casi 100.000 por 4, estamos hablando de 400.000. O sea, vamos a quedar en vacíos al final del 2021 si las cosas siguen en el panorama actual económico que tenemos, si las cosas siguen en este panorama, entonces vamos a tener, bueno, un déficit de 400.000 TEUs, ¿no? De 400.000 TEUs. Es más, inclusive un poquito más, ¿por qué razón? Porque tenemos la campaña del segundo semestre, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es campaña de Navidad y que llega mucha más importación. Entonces, un poco más de 400.000 vamos a tener. O sea, va a haber un crecimiento en en contenedores vacíos, ¿no? Esto más el panorama mundial, ¿no? Que todos están en lo mismo, todos los países están en lo mismo. Esto me hace prever, y un poco estoy adelantando, que el año 2021 los fletes no van a bajar, ¿no? Casi seguro, o sea, obviamente aquí estamos hablando de la bolita más, la bolita de cristal y adivina el futuro, ¿no? Porque esto es como adivinar el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro tipo de cambio? ¿Sube o baja? Bueno, es que no se sabe, ¿no? Igual también aquí, me parece que este año no es un año de ajuste en fletes, ¿no? Sino el ajuste y regresar a los niveles normales, yo creo que es para el 2022, ¿no? Por estos numeritos, ¿no? Por estos numeritos. Y todo el mundo está en esto, ¿no? Todo el mundo está reponiendo esto, ¿no? Y todo el mundo está jalando importación, ¿no? Entonces, esto se va a incrementar más. Bueno, esto claramente hace más caro el flete a nuestros puertos, ya lo he explicado anteriormente. En el primer trimestre del 2021 hemos roto récords de desbalance, sí, pues claramente hemos roto récords de desbalance, ¿no? 93.000, mucho más, ¿no? Para el 2021, considerando estacionalidades, podemos superar los 400.000 TEUs, ¿correcto? Entonces ahora vamos a darle una mirada a la evolución general de nuestro desbalance, ¿no? Y aquí vamos a ver también los rebotes, ¿no? ¿Siempre hemos estado desbalanceados? Sí, miren, desde enero del 2018 ustedes pueden ver, ¿no? Importaciones, estos son los TEUs o los equipos que entran, ¿no? Esta es la roja, es las importaciones, y la azul son las exportaciones, ¿no? Los TEUs que salen, ¿no? ¿Siempre ha habido desbalance? Sí, ¿no? En determinados momentos por campaña se agudiza el desbalance, sí, siempre ha habido esto, ¿no? Aquí tienen una estacionalidad, aquí tienen otra estacionalidad, y aquí entramos al periodo COVID, ¿no? Este es año 2020, ¿no? Este es año 2020. Entonces, empecemos. ¿Qué pasó con nuestras exportaciones, señores, ¿no? Recuerden en primer lugar que el COVID afectó a las fábricas de Asia diciembre del 2019
enero, febrero, ¿no? Las fábricas estaban paradas, ¿no? Las fábricas no producían. En febrero hubo el Año Nuevo Chino, ¿no? Me parece que cayó a mediados de febrero, fábricas cerradas durante una semana, pero una semana de manera nominal, porque en realidad China no cierra una semana, sino cierra 2 semanas, porque la gente regresa a sus hogares y ya el viaje a su hogar son 2 o 3 días la ida, 2 o 3 días el regreso, entonces ya ahí tienes otra semana más, son 2 semanas que cierran las fábricas, ¿no? Entonces, COVID más Año Nuevo Chino, no había nada que exportar, ¿no? Nuestra exportación bajó, ¿no? Y se fue cayendo, ¿no? Enero, febrero, marzo, aquí ustedes ven estos números, ¿no? Esto es realidad, simplemente aquí bajó, ¿hasta cuándo? Hasta abril, ¿no? Abril comenzó el rebote en China, las fábricas comenzaron a producir, ya lo tenían más o menos controlados, los operarios tenían que trabajar de todas maneras, comenzaron a funcionar las fábricas, ¿no? Y comenzaron a jalar exportaciones, ¿no? Entonces, mayo, junio, julio comenzamos a mandar mercancía, ¿no? Entonces, hemos tenido picos cuando, ¿no? En el mes de julio, por ejemplo, ya había un pico de exportaciones. Esto es así en términos de la demanda. Ahora también recuerden que la logística internacional durante el periodo COVID nunca paró. O sea, siempre hubo movimiento de puertos, o sea, siempre estuvieron trabajando los puertos, siempre hubo aduanas, ¿no? Lo único que al comienzo, más o menos en marzo, cuando empezó nuestro problema en el país, ¿no? Entonces no estaba todo tan bien implementado. Y recuerden ustedes que había también interpretaciones, ¿no? ¿Qué era lo que quería decir el Ejecutivo? Con, por ejemplo, cerrar el transporte y solamente permitir el transporte de productos esenciales. ¿Recuerdan esas palabritas, no? Entonces, ¿qué era esencial, no? Y habían definiciones todavía por darse y se fueron aclarando poco a poco, pero las naves siguieron llegando, ¿no? Los trámites aquí se demoraron un poco, pero las naves siguieron llegando, ¿no? Las importaciones nunca pararon y las exportaciones tampoco pararon, ¿no? Eso sí estaba claro desde el día 1, ¿no? No podían parar desde las fábricas con exportaciones. En primer lugar le dieron hubo una pequeña zona gris, pero al final teníamos que cumplir con nuestras obligaciones, con las pocas órdenes de compra que teníamos, esas teníamos que despacharlas, o sea, tenía que trabajarse, ¿no? Entonces, esto no es tanto esta gráfica, ¿no? Este descenso y esta subida, no es tanto comercio, regulaciones estatales con respecto a cómo manejar la pandemia, sino esto es pura oferta y demanda. Esto fue pura oferta y demanda, ¿no? Ahora vamos al tema de importaciones, ¿no? Vamos al tema de importaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, el COVID no empezó en enero, sino empezó más o menos en marzo, ¿no? En marzo hubo un bajón, ¿no? Hubo un bajón de las importaciones, ¿no? Ya venía bajando un poco, pero aquí se acentuó la bajada, ¿no? ¿Y qué sucedió? Sucedió lo siguiente, cuando se aclaró el panorama y que podíamos seguir importando, etcétera, tuvimos una pequeña subida, ¿no? Para luego, cuando la gente comenzó a quedarse en casa, y recuerdan ustedes que de 2 en 2 semanas nos encerraban, hasta que casi a todos nos quedaba claro que íbamos a estar encerrados hasta agosto, septiembre, octubre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los importadores peruanos, no? La empresa en la que yo trabajo y todas las demás del sector comenzaron a cancelar órdenes de compra, ¿no? Porque claramente, pues, no sabías qué iba a pasar, ¿no? Ya, poco a poco nos dimos cuenta, oye, ¿y qué va a pasar después? ¿Y cuándo va a cambiar? Mucha incertidumbre, ¿no? Cuando hay mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Con el tipo de cambio, ¿no? Cuando hay incertidumbre, las agujas se mueven, ¿no? Y esto es clarísimo, ¿no? Entonces, aquí comenzaron a cancelarse órdenes de compra, ¿no? Entonces comenzó a llegar más mercadería. Entonces, cuando el país comenzó a abrir, ¿no? Más o menos en junio, julio, ustedes recuerdan que, por ejemplo, comenzaron a abrir los centros comerciales. Aquí hay una gran importación del sector retail y del sector de consumo masivo, ¿no? Hay un impacto, una aguja, el sector retail mueve mucho esta aguja, ¿no? Entonces, cuando ya comenzaron a abrir los centros comerciales, los retail, las cadenas de tiendas, las cadenas por departamento, etcétera, etcétera, etcétera,
¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nos dimos cuenta que la demanda estaba contenida, ¿no? O sea que existía demanda, ¿no? Existía demanda y la gente comenzaba a jalar productos, ¿no? Lo que bajó fue la demanda de servicios, ¿no? Restaurantes, ocio, todo eso muerto. Y ese presupuesto, ese dinero de la gente, ¿no? ¿En qué se utilizó? En servicios, ¿no? En productos, perdón, ¿no? O sea, comenzaron a traer más productos y los retails vieron que, o sea, bueno, había una demanda contenida y bueno, había que vender, ¿no? Había demanda y comenzaron a importar y aquí están los picos, ¿no? Y comenzó la importación. Otro punto más importante aquí, es súper importante. Aquí hubo venta también, o sea, había un panorama de incertidumbre, tú cancelas órdenes de compra, pero sigues vendiendo, ¿no? ¿Y con qué vendes? Con el stock. Entonces, ¿qué pasó? La aguja del stock, los niveles de inventario bajaron, ¿no? Los almacenes comenzaron a quedarse vacíos, ¿no? Cuando abrieron nuevamente todo el sector, ¿no? Y ves que hay demanda, ¿no? Entonces comienzas a comprar para abastecer la demanda, pero también tienes que reponer tu stock, porque tu stock ya había bajado demasiado. Entonces aquí hay otro efecto, ¿no? La reposición de stock, ¿no? Entonces esto es lo que ha sostenido las importaciones en alto, ¿no? Y las importaciones en alto, perdón, y las exportaciones, bueno, siguen su mismo ciclo, ¿no? Han recuperado su ciclo, ¿no? Este es el desbalance que ha existido, ¿no? En el ingreso y salida de contenedores, ¿no? Aquí hacemos un break porque luego a continuación tengo un análisis, un doble clic a esto de acá, pero seguro que hay algunas preguntas. No sé, paramos aquí un poco y vamos con las preguntas. Sí, perfecto, profesor. A ver. Perfecto. Voy a leer la primera pregunta. Ya, A ver, un dale. ratito. A ver, un ratito. Ya. De Juan Ordaya Guamán. Dice, buenos días. ¿Cuáles son los principales indicadores que se manejan en los puertos? Ya, productividad. Número de TEUs que puedes descargar por hora. No, productividad es súper importante. No, ese es el principal indicador. Es más, lo que te puedo decir es que las concesiones portuarias se mueven por productividades, ¿no? Es decir, están obligados a alcanzar ciertos niveles de productividad para que las naves entren y salgan rápidamente, ¿no? Y eso hace nuestro puerto más competitivo y además también los dueños de los buques, ¿no? Tienen una mejor predisposición a elegir nuestros puertos, ¿no? Dale, ¿hay más preguntas por ahí? Perfecto. Sí, acá tenemos una segunda pregunta de Wendy Príncipe. ¿Cómo Wendy. busca la logística aportar valor para afrontar la crisis del COVID-19? No, de hecho que la logística ha sido un sector que se ha movido bastante bien, ¿no? No solamente en el negocio internacional, ellos han, la logística, bueno, nosotros, me incluyo porque yo trabajo en el tema, nosotros seguimos hemos seguido trabajando, ¿no? Y hemos descubierto una nueva forma de trabajar, ¿no? Trabajar desde casa, ¿no? Todo es coordinación en realidad, ¿no? Entonces esa coordinación en realidad también hemos descubierto que se puede hacer desde casa. Cómo hemos aportado valor al COVID, ¿no? En la última milla se ha aportado mucho valor, aunque no es tema de este webinar, ¿no? Pero la última milla, el negocio de la paquetería, el courier, la entrega a domicilio, todo eso eso es full logística, ¿no? Y si hablamos de supply chain, hablamos de la omnicanalidad, ¿no? Que eso es algo súper importante, que son pasos que vas más adelante, ¿no? Luego la logística también ha requerido que ciertos sectores avancen, ¿no? Por ejemplo, ha empujado, por ejemplo, al blockchain, ¿no? Es decir, necesitamos documentos digitales que tengan el mismo valor que un documento original, ¿no? Por ejemplo, los documentos de transporte, ¿no? Y la logística ha impulsado que estas nuevas tecnologías se masifiquen, ¿no? Y ya hay navieras y hay actualmente a la fecha muchos proyectos
y hay una naviera grande, una alianza de naviera grandes que ya está en pruebas de digitalizar los documentos de transporte, que es algo fácil, ustedes me pueden decir, pero ¿qué es digitalizar? Es le pasas el escáner al documento de transporte y ya está digitalizado. Sí, pero el tema está que ¿cómo compruebas de que no tenga ninguna adulteración o no tenga algún, no esté adulterado, ¿no? Entonces tiene que haber algo que te garantice la autenticidad de ese documento, ¿no? Y ahí entra blockchain, ¿no? ¿Listos? ¿Vamos para la siguiente o seguimos con la...? Sí, ¿Hay algo seguimos. más? Sí, seguimos, profesor. Muy Seguimos. interesante todo lo que nos comenta. Y acá tenemos otra pregunta de Flavio Pérez. Nos dice, teniendo en cuenta la diversidad de productos de nuestro país en las regiones naturales, ¿en qué parte de nuestro Perú, aparte de los ya mencionados, sería recomendable aperturar un nuevo puerto de forma estratégica, por ejemplo, para evitar la pérdida de productos perecibles? ¿En qué parte de nuestro país, no? Bueno, ya tenemos el puerto del norte, ¿no? Para todos los productos biológicos, ¿no? Que es el puerto de Paita. Bueno, tenemos lo de Chancay, que es que un poco apunta a descongestionar el puerto del Callao, ¿no? Tiene una super capacidad. Lo único es que ojalá que sigamos creciendo en el negocio internacional. Al sur, ¿qué tenemos? Tenemos una concesión bastante interesante por Tisur, ¿no? El puerto de Matarani, ¿no? El puerto de Matarani era un puerto, o sea, cuando se concesionó, era un puerto estratégico, ¿no? Porque se esperaba que jale carga del sur del país, ¿no? Que jale carga del sur del país, ¿no? La agroindustria del sur del país. Y es más, también se apuntaba a que sea el puerto de salida natural de Bolivia, ¿no? O sea, jalar carga de Bolivia y jalar carga de Brasil, ¿no? Para eso, recuerdan que ustedes se construyeron las interoceánicas, ¿no? Entonces, apuntaba a eso, ¿no? Lamentablemente Tisur no ha levantado, ¿no? Lamentablemente no ha levantado, entonces, las razones, bueno, ya sería otro webinar, porque Tisur o Matarani, ¿no? Compite con un puerto en el norte de Chile, en este momento no recuerdo el nombre, que finalmente es el que atrae más carga, ¿no? Y es más, y ese es nuestro análisis geopolítico de los puertos, ¿no? Ya tienes norte, centro, ya tienes el otro proyecto más, y Matareni en el sur, que es lo que más que, digamos, poner otro puerto más sería repotenciar este puerto, ¿no? ¿Sigamos? Sí, profesor. Acá tenemos otra pregunta de Ani Berushka. Buenos días, profesor. ¿Cuáles considera que son algunas de las razones por las que las exportaciones no crecen al ritmo de las importaciones? ¿Cómo podemos hacer para aumentar las exportaciones? Ya. Las exportaciones actualmente están en su crecimiento normal y natural, ¿no? ¿De qué depende? De la demanda de afuera, ¿no? Depende de nuestros precios, depende obviamente, pero esto es para todos, ¿no? Depende del costo del flete, que ahora se ha vuelto relevante, ¿no? Pero el costo del flete ha subido para todos, no ha subido solamente para Perú, ¿no? Ha subido para todos. ¿No? Depende también, bueno, de lo que les dije al inicio, ¿no? De los incentivos para que la inversión privada agarre y tome escalas y esto crezca más, ¿no? Y tengamos una oferta exportadora mayor, ¿no? Mayor en variedad, ¿no? De hecho, que estamos en el camino, ¿no? Hay muchos sectores que tenemos que implementar, ¿no? Y tenemos que incentivar, pero en comercio internacional hemos estado en el camino, ¿no? Y en comercio exterior también nuestro país, bueno, ha hecho unos ajustes increíbles, ¿no? En los últimos 30 años, ¿no? Que nos han insertado en el mundo, ¿no? Estas cifras no las veíamos antes ni en sueños, ¿no? Bueno, sigamos, señores, por favor, voy a presentar mi pantalla. A ver. Perfecto. Perdón. Listo. Vamos con... Ya, ok. Entonces, aquí, bueno, ya tenemos, hemos explicado la B, el rebote. Hay rebote en exportación, y miren, respondiendo un poco a la pregunta de sus compañeros, y está en su ciclo, porque las exportaciones son cíclicas. La vamos a ver,
Vamos a ver en 2 o 3 diapositivas después, vamos a ver cómo son estos ciclos, ¿no? Y está en su ciclo, ¿no? Ahora depende mucho, número uno, depende de que exista demanda, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un pic, ¿no? ¿Por qué tienen un pic de exportaciones? Porque también nuestros clientes en el exterior, ¿no? Tenían que reponer stock, ¿no? Entonces nos obligaron a producir más y miren, alcanzamos 49.000, 50.000, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Desde el 2018 habíamos llegado a 50.000 en un mes, 50.000 teos en un mes, en ninguno, ¿no? Entonces sí ha habido un pic en exportaciones, ¿no? O sea, hemos regresado a buenos niveles, mucho mejor que los años inmediatamente pasados, ¿no? Sí hemos tenido, ¿no? Porque nuestros clientes afuera también consumieron sus stocks y tuvieron la necesidad de reponer stocks, ¿no? Aquí nuestras exportaciones bajaron, nuestros clientes no tuvieron nuestros productos, estuvieron vendiendo de su stock y después comenzaron a jalar, ¿no? Y ya estamos en el ciclo natural, ¿no? Estamos 47, 45, inclusive un poco más que los años anteriores, ¿no? Pero obviamente siempre queremos más, ¿no? Y tiene que crecer esto, ¿no? Ok, listo. Ahora veamos el desbalance por tipo de contenedor. Quisiera que regresen a los primeros 5 o 10 minutos de nuestra presentación, en el cual vimos los tipos de contenedores que existían. Contenedores de 20 pies, pequeños, contenedores de 40 pies y contenedores reefer. No, vamos a analizar el desbalance, ya vamos a hacer un doble clic y vamos a hacer un análisis, pero por tipo de equipo, ¿no? Por tipo de equipo. Entonces, en los equipos más pequeños, o en los contenedores más pequeños, vemos que la cosa está casi pareja, ¿no? O sea, el desbalance, aquí no hay ese desbalance. O sea, si ustedes quieren explicar por qué tengo este desbalance monstruoso a nivel general, ¿no? No se explica en los equipos pequeños. No se explica en los equipos pequeños. Entonces, ¿qué explica este desbalance? El desbalance está en los equipos grandes. Aquí está clarísimo, ¿no? Estos son ya contenedores de 40 pies, los más grandes. Los más grandes en importaciones llegan en estas cantidades y salen llenos en cantidades muy, muy, muy pequeñas. Aquí está el desbalance. Pero aquí viene un tema, ¿no? Un tema súper importante. En el transporte marítimo existe lo que se llaman las economías de escala en el transporte. Es decir, un flete de un contenedor de 20 pies, de este tipo de contenedores, por ejemplo, antes nos costaba $1.200, ¿no? Un flete de un contenedor de 20 pies. Y un flete de un contenedor de 40 pies que tiene el doble de volumen, no nos cuesta el doble de flete. Nos cuesta $1.300, $100 más, $150 más y va por ahí, ¿no? O sea, los contenedores más eficientes son los contenedores de 40 pies, pero lamentablemente es en estos contenedores eficientes donde tenemos el mayor desbalance, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esto no es una noticia buena, y más bien el desbalance ha crecido y se mantiene hacia arriba, y esto va a seguir explicando un poco el encarecimiento o los fletes caros que vamos a tener todavía lo que resta del año 2021, ¿no? Estos son los contenedores de 40 pies, y aquí vienen los contenedores reefer, señores. Los contenedores reefer son los refrigerados, yo lo expliqué anteriormente, y sirven para la agroindustria, para el sector agroexportador, que es un sector de valor agregado alto, es producto ya industrializado, que se exporta afuera, ¿no? Y para los productos hidrobiológicos. Entonces aquí, este sector se mueve por campañas, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Y aquí están las campañas, ¿no? Los números no mienten, ¿no? En determinados meses del año baja, ¿no? Marzo está bajando y luego sube, hay una campaña en julio, ¿no? Un pico en julio y luego baja, ¿no? En enero nuevamente otro pic, ¿no? Que es lo que tienen por acá, ¿no? Luego baja y vuelve a subir, ¿no? Este es un sector que se mueve en campañas, ¿no? Entonces, contenedores reefer, ¿no? Llegan bastante, ¿no? En época de campaña. ¿Y cuántos se exportan? ¿Cuántos se importan? O sea, esto es para exportación, perdón. Esto es para exportación. Salen un montón, ¿no? ¿Y cuántos llegan llenos al país, no? Una nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el mercado reefer? ¿No? El que quiere hacer una exportación en un contenedor reefer,
¿no? Tienes que pagar un flete un tantito mayor, ¿no? Un tanto mayor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el de la naviera lo que tiene que hacer es enviar el contenedor reefer vacío, ¿no? Porque no hay producto, no hay importación de reefers al país, ¿no? Hay muy poca importación de reefer. Envías vacío para cobrar el flete lleno en el viaje de exportación, ¿no? Entonces eso encarece el costo del flete para estos señores, ¿no? Eso explica un flete alto para estos señores porque tienen que pagar la avenida del contenedor, ¿no? Ahora, esto también es una oportunidad, ¿no? Algún alumno me preguntó al inicio, oye, pero ¿cómo puedes hacer para aminorar el impacto de los costos de los fletes, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede hacer? Justamente aprovechas la contraestacionalidad, ¿no? En esta época no llegan muchos reefers hay stock de reefers vacíos, ¿no? Porque la estacionalidad está por acá, ¿no? Entonces lo que haces es desconectar la máquina, apagar la máquina, y en lugar de enviarlos con la máquina prendida, lo envías con la máquina apagada, con la refrigeradora apagada, digamos, con la máquina que le da la temperatura apagada, pero le pones productos de importación secos, ¿no? Ropa, textil, electrodomésticos, y ese contenedor que está vacío, lo usas y de alguna forma te pueden ayudar a bajar o a disminuir tus costos en fletes, ¿no? Porque cuando estás fuera de estación, ¿no? Los reefers es una opción, ¿no? Para los importadores, ¿no? Mándame en reefer, le pides a tu proveedor en China, mándame un reefer, ¿no? Y si hay disponibles, si estás en la contraestacionalidad, te puede salir barato ese flete, ¿no? Entonces, esa es otra manera de manejar este tema, ¿no? Vamos a ver un poco de en cuánto incrementaron los fletes de transporte, ¿no? En cuánto se incrementaron estos fletes. Aquí les llamo, a esta lámina le llamo así, ¿no? Cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Cuando en estos años 2019, principio de 2020, negociábamos el flete siempre, ¿no? Súper duro, ¿no? Bájame la tarifa, ¿no? ¿Cuánto estaban los fletes en esa época, ¿no? Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, una tarifa de 20 pies, ¿no? Los puertos principales de China, ¿no? Shanghai, Ningbo, Qingdao, Yantian, aquí estamos Mumbai en India, ¿no? Keelung en Taiwán, ¿no? Tuticorin en India, etc. ¿No? Ustedes están viendo, miren, 1.200, 1.200 dólares en promedio desde China, aquí de Mumbai, India, 2.100, pero luego, y Taiwán, que está al costadito nomás de China, es una tripita ahí, 1.300, y va por ahí, ¿no? Algunos orígenes como Estambul, por ejemplo, 2.100 por aquí, Nueva Delhi, India, 2.100, pero son unos lunares, pero en promedio a la baja, ¿no? 1.200 desde China, ¿no? Y China es nuestro principal origen, ¿no? Y miren el flete de 40 pies, el doble de volumen, de 1.200 sube a 1.300, 100 dólares más, hasta menos de 100 dólares, ¿no? Y los reefer, ¿no? Que era un pelín más abajo que el de 40, ¿no? 1.265, un poquito más que el de 20, pero mucho menos que el de 40, ¿no? Y si habían disponibles, te salvaban la operación, ¿no? Tienes estas tarifas. Ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado. Producto de estos rebotes que hemos estado explicando, ¿no? Producto de estos rebotes, nuestros fletes se han movido de esta manera, ¿no? Esto es lo que tenemos, ¿no? Un electrocardiograma con paciente en coma, en UCI, en los últimos, en abril de 2021, ¿no? Hace un par de meses nomás, ¿no? Miren, de esta gráfica, ¿no? Aquí está el costo de las tarifas, ¿no? En fletes, ¿no? Desde fines del desde diciembre del 2009, ¿no? Cómo se ha movido para contenedores de 20 pies. Desde fines del 2009, perdón, aquí voy a hacer para contenedores de 20 pies, hasta hasta abril del 2021, ¿no? La que vamos a tomar de referencia es la azul, ¿no? Porque si ustedes ven, las demás líneas corresponden a fletes, por ejemplo, de Shanghai, ¿no? La roja es a la costa oeste de África, no interesa mucho, a Norteamérica tampoco interesa mucho, Europa, o sea, no interesa para efectos nuestros, a eso me refiero,
Pero la azul, esta de aquí, es los fletes de Shanghai al puerto de Santos, que es es el puerto principal en Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Este flete para nosotros es referencial, porque el flete a Brasil, ¿no? Es un tanto más barato que el flete a la costa oeste de Sudamérica, ¿no? Que el flete a Perú, ¿no? Al puerto del Callao. ¿No? Entonces, esto para nosotros es un indicador, ¿no? En los cálculos mundiales, o sea, Sudamérica se representa por el puerto de Santos, ¿no? Los demás puertos son bastante enanos comparados con Santos, ¿no? Santos es el que te mueve la aguja, ¿no? Para flete de Sudamérica, ¿no? Hay muchas líneas navieras, ¿no? Y muchos CEOs de líneas navieras que te dicen esto, ¿no? De verdad que yo no sé si mandaría naves a Sudamérica si no existiría Santos, ¿no? Porque los otros puertos son tan pequeños que no, no justificaría una nave grande, ¿no? O la escala, pues, no lo hace rentable, ¿no? A nuestros puertos, a todos los puertos de la costa oeste llegan naves relativamente grandes porque tenemos a Santos que jala realmente mercancía, ¿no? Entonces, miren cómo se ha movido la línea azul, la de flete de Santos, ¿no? Por aquí está, ¿no? Por aquí está la línea azul. $2.000 y baja y sube, ha llegado a mínimos, ¿no? Menos de $1.000, ¿no? Aquí hubo una guerra entre Maersk y una naviera china, ¿no? Los fletes estaban en $200, $300 muy, muy bajos. Luego se estabilizó el tema, volvió a subir y ha estado más o menos miren, 800, 900 para Perú, esto era 1.000, ¿no? 1.200, 1.300 para Perú y por ahí, ¿no? Miren, así ha estado los fletes. Y cuando empezó el rebote, ¿no? Cuando empezó el rebote, agosto, septiembre, octubre, noviembre, recuerdan las láminas pasadas, los fletes se dispararon. No, a Santos en diciembre estuvo en 1.000, aquí llegó a 10.000, ¿no? En abril a Santos está en 8.000, aquí los fletes ha llegado a $9.000 por contenedor de 20 pies, es decir, algo que te costaba antes 1.200, ahora te cuesta $9.000. ¿No? Es un impacto brutal. ¿No? ¿Cuándo acaba esto? 2021 no creo. No, quizá esto se estabilice para el 2022, ¿no? Y regresemos a las épocas de fletes de 1.200, 1.300, no lo sé, ¿no? Es una bola de cristal a la que tenemos que consultar. No hay muchos factores aquí, ¿no? Pero es lo que hay. Es lo que hay, señores. Es lo que hay. Entonces tenemos esto de acá como tarifas, ¿no? De fletes, ¿no? Y cómo ha impactado todo lo que hemos conversado anteriormente y que explican en gran parte estos costos, ¿no? Otros factores. Ya lo hemos conversado, pero ahí van escritos, ¿no? El rebote en las actividades de comercio exterior, ¿no? La reposición de los stocks consumidos durante la pandemia, ¿no? Has vendido porque cancelabas órdenes de compra porque no sabías qué iba a pasar, ¿no? Pero seguías vendiendo con lo que tenías en el almacén, ¿no? Abren la economía y ves que la demanda está contenida, ¿no? Entonces tienes que reponer stock y comprar más. Cambios en los hábitos de consumo de la población, y esto se ve hasta ahora, ¿no? Ha habido bastante incentivo de los gobiernos, no solamente de nuestro país, sino también en otros países, incentivos muy, muy altos. En Estados Unidos, inclusive, los que no tienen empleo, me parece que actualmente reciben $600 a la semana, ¿no? Entonces, los incentivos para que empiecen a trabajar son nulos, ¿no? Y tienen una crisis de desempleo, ¿no? La gente prefiere quedarse recibiendo el cheque de Joe Biden a buscar trabajo, ¿no? Porque con el cheque gana más, ¿no? Entonces, hay incentivo de los gobiernos, pero el presupuesto familiar ha cambiado, ¿no? Hay menos gastos en servicios, al menos aquí en el país, ¿no? O sea, restaurantes, pocos restaurantes, poco ocio, y ese dinero se ha invertido, se ha ido a gastos en productos para el hogar, ¿no? Todo el sector electrodoméstico, todo el sector del mejoramiento del hogar, pues ha subido.
escasez de contenedores, esto principalmente porque los contenedores, o sea, el rebote y todo este tema de la reposición de stock no es exclusivo de nuestro país, sino Estados Unidos está en lo mismo, Europa está en lo mismo, todos tienen que reponer stocks, ¿no? Entonces hay escasez de contenedores para nuestras rutas, ¿no? Las rutas, todos los contenedores están en la ruta del norte, entonces mandar contenedores al sur, ¿no? Es complicado y penalizas. ¿No? Y penalizas y le pones un flete más alto, ¿no? Entonces, y este tema va a durar, ¿no? Tiene para este año. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que es este año. En realidad no sabes, pues, cómo se va a mover esto. Problemas logísticos, ¿no? En los puertos peruanos que hacen menos atractivos nuestros puertos para las navieras. Esto ha sido un problema que hemos vivido justamente en la época de pandemia. Ha habido una baja productividad. Al comienzo les comenté que en nuestro país, pues, los puertos son movidos por concesiones y estas concesiones tienen metas de productividad que si no alcanzan estas metas de productividad, pues simplemente tienen penalizaciones del gobierno peruano, ¿no? Por no alcanzar las metas. Estas metas están orientadas a atender las naves más rápidos para que las naves queden menos tiempo acá, ¿no? Entonces el flujo se dé, ¿no? Y los navieros, los dueños de buques tengan incentivos para enviar buques a nuestro país en lugar de enviar buques a otros países, ¿no? Pero el COVID pues ha afectado a los operadores de montacarga, ha afectado a todos los operadores del puerto, ¿no? Entonces no ha habido forma. Simplemente tenías menos operarios. La distancia social también afecta la productividad, porque donde trabajaban de repente 4 o 5, ahora trabajan 2 o 3 y a más distancia, ¿no? Eso ha bajado la productividad. Hemos tenido una huelga de transportes, ¿no? En el mes de febrero y marzo, que hicieron que muchas naves que habían llegado al puerto del Callao, como el puerto ya estaba saturado, no podían ser atendidas, estaban todavía en Bahía a la espera de turno, y como hubo esta huelga, entonces simplemente se fueron a los otros destinos y ya no esperaron y no descargaron los contenedores acá, ¿no? Eso también ha sido un problema que hemos enfrentado en este tiempo hasta que se solucionó la huelga, ¿no? Eso han sido los otros factores que también que finalmente te penalizan en el flete, ¿no? Okay. Esta parte ya es un poco más técnica, ¿no? Y también un poco más de baño de realidad, ¿no? Cómo toda esta pandemia nos ha afectado, ¿no? No sé si tengo preguntas. Si hay preguntas, yo creo que es el momento. Estamos en un buen momento. Muchas gracias, profesor. Es muy interesante todo lo que nos ha contado y sobre todo importante para conocer un poco más acerca de la situación logística actual. Tenemos Sí. una pregunta del intermedio anterior de Diego Alexander de la Cruz, que dice, ¿qué tipos de productos cree que aumenten en los próximos años, tanto en exportación e importación? Productos para el mejoramiento del hogar. De hecho, es un sector que ha sido relativamente premiado por la pandemia, ¿no? Y también tecnología, ¿no? El trabajo en casa, el estudiar desde casa, todo eso impulsa todo ese sector, ¿no? Y todo lo conexo que hay ahí, ¿no? Todo lo que es conexo. Esos son los premiados por la, este, por la pandemia, ¿no? Los desprotegidos, todo lo que es servicio, ¿no? Todo el sector restauración, hotelería, ¿no? Viajes, etcétera, ¿no? Todos esos han tenido problemas. En el sector, en la agroindustria, que es nuestra exportación, ¿no? O sea, claramente los retails o las tiendas los supermercados de otros países, o sea, que venden directamente al consumidor final, y ahora el consumidor final es el que tiene que hacer los productos en casa, porque en los restaurantes es un poco complicado, ¿no? Por el contagio. No, igual, o sea, esa demanda también ha crecido, ¿no? También la distribución e-commerce ha crecido un montón, ¿no? Son otros segmentos también, no hay, o sea, no hay importaciones y exportaciones específicamente, pero que tienen crecimientos fuertes, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, bien. Diego de la Cruz Gamboa pregunta,
¿Qué tipos de productos cree que aumenten en los próximos años, tanto en exportación? Ah, no, perdón, discúlpeme. Ese ya lo hemos... Sí, disculpe, perdón. Sí. Perdón, era Luis André Vera, que dice, ¿qué otras campañas, webinars de qué otros sectores productivos industriales consideraría implementar? ¿Qué otras campañas? Webinars. Webinars, ¿no? Claro, el sector industrial, ¿no? La Sociedad Nacional de Industria, ¿no? No a través de webinars, ¿no? Ellos han propuesto ya lo que necesitan en este nuevo gobierno que se viene, ¿no? Qué tipo de condiciones para que crezca todo el sector industrial, ¿no? Todo el tejido productivo, no relacionado ya con la agroindustria, ¿no? La agroindustria está muy bien, la exportación de productos hidrocarburos está perfecto, porque da trabajo a una gran cantidad de peruanos, pero hay otros sectores más, ¿no? La metalmecánica, hay muchos sectores muy, muy importantes que requieren cierto impulso, ¿no? Los webinars te ayudan a difundir esto, ¿no? Pero de lo que hablamos es cómo cómo a estos sectores los hacemos crecer, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Dale, por favor. Bueno, acá tenemos una preguntita por Facebook de Eddie Esencia. El momento político que estamos viviendo, ¿hasta qué punto puede impactar la exportación e importación? Bueno, esa es una pregunta que se veía venir, ¿no? Era cuestión de tiempo, ¿no? Se iba a caer de madura, ¿no? Una pregunta súper importante, ¿no? Vamos a evitar poner nombres propios, ¿no? Pero claramente existen dos alternativas, ¿no? Para este domingo, ¿no? Vamos a hablar de una de ellas, ¿no? Ustedes ya se imaginarán de cuál estoy hablando, ¿no? ¿Cómo puede afectar el cambio de gobierno o el cambio de políticas, ¿no? Las que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cómo pueden quedarse afectadas? ¿No? Esto ya es materia de análisis en muchos sectores y en muchas industrias, ¿no? Y hay muchas respuestas dadas aquí, ¿no? Pero todas basadas en premisas y todas basadas en supuestos, ¿no? Si hay un cambio nosotros tenemos una estructura de mercado de libre comercio, ¿no? De insertarse en el comercio internacional, ¿no? Esa es nuestra estructura actual en la que estamos metidos, ¿no? Y para ello tenemos ciertos candados, ¿no? ¿Qué son candados? Son tratados que hemos firmado y existen que comprometen al país, ¿no? Y que existen firmados a todo nivel y a lo largo del tiempo, ¿no? Uno de los más importantes, por ejemplo, es que nosotros pertenecemos a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Es un candado súper importante y estos señores tienen ciertas reglas, ¿no? También pertenecemos a la Ronda de Uruguay, también pertenecemos al GATT, que son candados o son acuerdos internacionales que evitarían, ¿no? Patear el tablero de un momento a otro, ¿no? Es decir, si te quieres salir de la OMC, si te quieres salir de la Ronda de Uruguay, si te quieres salir del GATT, ¿no? No es que digo, chao, me voy, ¿no? Sino también, es un proceso de salida, ¿no? Es un proceso de salida. De los TLCs, ni que se diga, ¿no? Son compromisos que tenemos ya firmados y que ayudan a las importaciones y a las exportaciones, ¿no? En las dos vías, ¿no? Ayudan en las dos vías. Y no es necesario, ustedes pueden, después les hago llegar estas diapositivas, y China es nuestro principal proveedor y nuestro principal cliente también, ¿no? Entonces tenemos un TLC con China, ¿no? Tenemos ese marco internacional, que es un gran candado, que no puede ser pateado o no puede salir de ahí de un momento a otro, ¿no? Es un proceso y es un proceso largo y que tiene penalidades en el largo plazo, porque si bien es cierto, afectarían, o sea, obligarían de repente, o sea, buscarían disminuir las importaciones, pero te afectan también las exportaciones, ¿no? O sea, funciona en la doble vía, ¿no? Ya compras menos de allá, ¿no? Favoreces, entre comillas, favoreces la industria local,
pero también le vas a vender menos, ¿no? Entonces va en la doble vía, ¿no? Y recuerden que nosotros para China, digamos, no somos el mercado, ¿no? No es, China puede vivir sin nosotros, más bien nosotros no podríamos vivir sin China, ¿no? Eso por un lado. Pero hay otro grupo de medidas, o sea, un grupo de medidas puede estar relacionado con el hecho de salirse de los acuerdos internacionales que tenemos, ¿no? Hay otro grupo de medidas que está relacionado con el siguiente concepto, que respetando los acuerdos internacionales que tenemos en el marco, en la gran estructura que tenemos nosotros, ¿no? De Organización Mundial de Comercio, tratados de libre comercio ya firmados, las rondas de Uruguay, la de GATT, ¿no? Firmadas y respetándolas, ¿no? Inclusive manteniendo todo ese esquema, esa superestructura, dentro de nuestra estructura de comercio exterior, sí el Ejecutivo podría hacer cambios, porque esto es potestad del Ejecutivo, no es del Congreso, sino es simplemente del Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿No? Es potestad del Ejecutivo, y esto es a sola firma del presidente, mover los aranceles. Eso es lo que sí puede hacer de todas maneras, sí o sí. Pero hay un tope, ¿no? Hay un tope que te pone los tratados de libre comercio. Yo les dije al inicio de la presentación que nuestro arancel promedio estaba en 2.2, ¿no? Y nosotros tenemos 3 escalas, 0, 6 y 11, ¿no? Pero casi todos nuestros partidas arancelarias, casi todos los productos entran en la escala de 0, ¿no? Entonces, con lo cual, el ponderado sale en 2.2, muy bajo. ¿Qué es lo que podría hacer el Ejecutivo respetando los acuerdos internacionales? Mover los aranceles. Eso sí es potestad del Ejecutivo. ¿Y hasta cuándo los puede mover? No, los puede mover hasta 30%. O sea, digamos, el 29 de julio, a sola firma nada más, los aranceles pueden subir en 30%, ¿no? Y bueno, claramente un arancel de 30% matas muchos, ya le das muerte sin necesidad de salir del TLC, sin necesidad de salir de la Organización Mundial de Comercio, ya mataste a muchas empresas, ¿no? Porque lo que sucede también es cierto. Hay algunos productos y algunos sectores que con un arancel de 30%, por ejemplo, lo puedes trasladar al consumidor final, ¿no? En parte, ¿no? Obviamente vas a tener pérdidas tú, vas a tener que asumir pérdidas, ¿no? Algunas pérdidas, pero otras vas a poder trasladar ese precio incrementado al consumidor final. Pero hay otros sectores que no pueden trasladar eso al consumidor final, ¿no? Entonces tendrían que absorber esa pérdida, ¿no? Porque simplemente, pongámoslo de ejemplo, ¿no? Si te suben el arancel del trigo, ¿no? Que sirve para la alimentación del pollo al 30%, gran parte de ese incremento del arancel se lo puedes trasladar, lo vas a trasladar al precio del pollo, y la gente está obligada a comprar el pollo, ¿no? O sea, es porque lo necesitas para comer, ¿no? Entonces, eso lo trasladaste, ¿no? ¿Vas a asumir pérdidas? Sí, seguro vas a asumir pérdidas, ¿no? Pero trasladaste. No, pero otros sectores, por ejemplo, mejoramiento del hogar, ¿no? Productos que podrías prescindir, ¿no? Esos no los puedes trasladar del todo porque simplemente el cliente ya no te compra, o porque el presupuesto del peruano ya está copado en mayor parte en los productos de consumo que necesitas para vivir, ¿no? Entonces el presupuesto se achica y encima el precio se vuelve más alto, entonces como que ya lo mataste. Me dejo entender. O sea, tener un 2.2 en promedio y llevarlo al 30%, no hay empresas que aguanten eso. Sí, actualmente, pues, el margen bruto de muchas organizaciones es 50%, después le restas todos los gastos locales, te quedas con 7, 8% de EBITDA, ¿no? Que es tu ganancia final, ¿no? Prácticamente, pues, mataste varios sectores o varias empresas, ¿no? Eso es lo que tenemos dicho desde un punto de vista más técnico, aterrizado, ¿no? a lo que podría ocurrir, ¿no? Pero todo esto es suposición, ¿no? Todo esto es suposición. También tenemos el efecto del tipo de cambio. Favorecidos son los exportadores, claramente,
porque, y ustedes están viendo, hay un tipo de cambio súper alto, ¿no? Y estos exportadores que venden en dólares traen dólares al país, ¿no? Que lo cambian a soles mucho más, están súper premiados. Los importadores están sufriendo, claramente, porque todas sus obligaciones están en dólares. Es otro efecto del tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahí unos ganan, otros pierden en este tipo de crisis, ¿no? Esto es algo natural, ¿no? Esto es algo natural. Además, también esto es el tipo de cambio actual que tenemos. No sé el día de hoy a cuánto ha salido, creo que está en 3. Ayer lo dejé en 3.88, creo, ¿no? No sé hoy día en qué nivel estará, pero eso también impacta, ¿no? Esto también es bastante... incertidumbre, ¿no? Recuerdan ustedes que en algunas láminas hablamos de la incertidumbre, cómo si no sabes cómo se va a comportar en el mercado, por ejemplo, muchos retails, Ripley, Saga, Totus, los grandes retail comenzaron a cancelar órdenes de compra de sus proveedores. Es algo natural, ¿no? Si no sabes cómo se va a comportar el mercado, o sea, compras menos porque no sabes si vas a vender todo lo que vas a comprar, entonces cancelas órdenes. Ese es el efecto de la incertidumbre, ¿no? Y eso afecta a todo el mundo, ¿no? Afectó a los fabricantes en China en algún momento, pero luego abrieron y hubieron sectores muy ganados, ¿no? Y ellos colocan órdenes más grandes, la fábrica no produce todo lo que debe producir, hay escasez de contenedores, las tarifas de flete suben y han visto todo lo que pasó, ¿no? Igual el tipo de cambio está en ese vaivén, ¿no? En ese electrocardiograma. ¿No? Así de claro, ¿no? Está en ese electrocardiograma, ¿no? Lo que sucede actualmente, y el tipo de cambio del dólar debería estar en un precio súper bajo, ¿no? Debería estar en 3.2, 3.3. Los analistas dicen esto porque también se está vendiendo bastante mineral a China, ¿no? Bastante cobre, bastantes productos, materias primas se están vendiendo a China, ¿no? Hay abundancia de dólares y el dólar debería de bajar de precio, ¿no? Pero la especulación e incertidumbre ha hecho que esté en 3.8, 3.9. O sea, la verdadera corrección no es que baje de 3.9 a 3.5, sino que baje de 3.9 a 3.3. O sea, hay 0.6 que es incertidumbre del mercado. Dale. ¿Hay más preguntas? Sí, profesor. Más bien, ¿le parece si continuamos y luego volvemos con más preguntitas que han dejado los compañeros? Sí, ya estamos por la parte final de la presentación. Lo que les tengo aquí es un casito más adicional. No, lo vamos a hacer rápido porque ya, y son algunas preguntas que les voy a hacer a ustedes. Estamos en 11:48, ya estamos en el tiempo. Voy a tratar de ser súper breve, ¿no? Pero les comento este caso práctico para que ustedes lo analicen a la luz de lo que hemos estado conversando, ¿no? Dice, la empresa doméstica S.A., una empresa ficticia, ¿no? Pero con datos reales, ¿no? Con datos de mercado aterrizados a nuestra realidad, se dedica a la compra y venta de productos de uso doméstico, ¿no? Yo les he hablado ya un poco de cómo se ha movido este sector, ¿no? Sus principales importaciones son del sudeste asiático y vende en tiendas propias y por el canal e-commerce, ¿no? Durante los primeros meses de la pandemia experimentó el cierre de todo su negocio con 0 ventas, lo que le llevó a cancelar las órdenes de compra en los primeros meses de pandemia, ¿no? Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Incertidumbre de mercado. Posteriormente, cuando abrieron las tiendas, enfrentó la demanda contenida de su público objetivo, que si bien es cierto, no llegó a su presupuesto de ventas original, pero salió en azul. Veamos, ¿no? Las ventas que tenía esta empresa. Los números son simplemente ficticios, pero guardan una relación con la tendencia del mercado, ¿no? Si tomamos 2018 como año base y mi venta en soles fue 100, el 2019 crecí a 118, o sea, un 20%. Pero el 2020, ¿no? El 2020 bajo, ¿no? Bajo al 94%. O sea, retrocedo y me pongo un poco más atrás del 2018. Representó la pandemia un atraso de 2 años aproximadamente para esta empresa, ¿no? Esto es 2020. Si bien es cierto, no llegó al 2018, llegó un poco menos, pero igual tuvo buenas ventas, igual pagó todas sus cuentas y igual salió adelante, porque recuerden ustedes, si bien es cierto, tus ventas bajan, pero también tus costos bajan, ¿no? Porque tienes mucha infraestructura parada y tal, ¿no?
¿no es cierto? Va siempre en las dos vías, ¿no? ¿Y qué pasó? En el primer Q del 2021, ¿no? Tienes una venta de 20.79, ¿no? Es decir, si multiplicas este 20.79 por los cuatro semestres, estamos más o menos apuntando a 80. Pero recuerden ustedes que el segundo semestre siempre es más caliente que el primero. Esta empresa, entonces, estima que puede vender no 80, sino un poco más de 80, ¿no? Siendo que el segundo semestre tienes campañas muy importantes y que vas a vender más. No digamos 80, estimas vender en 100, ¿no? Entonces, en general, el 2021 va a ser un regreso o un atraso 3 años. O sea, la pandemia te llevó atrás 3 años, ¿no? Y bueno, inclusive considerando situaciones normales, ¿no? Condiciones normales, ¿no? Ningún cambio que pueda haber en el panorama político, ¿no? Ya, bueno, tienes esto. Tus importaciones, ¿cómo se movieron? ¿No? El año 2018, para vender 100, recuerden que esta es una empresa que compra todo en el sudeste asiático, compró o importó 48, ¿no? Más o menos en ese ratio. Vendió 118, pero compró 49, o sea, vendes más y compras más, ¿no? Lo cual es lógico, lo cual es sano y es el movimiento natural de una empresa, ¿no? El 2020, miren, vendió 94, pero compró 34. ¿A qué se debe esto? O sea, si vendes 94, tú debías haber comprado la mitad, ¿no? 44 más o menos, ¿no? 45, algo así, ¿no? Más o menos por aquí, ¿no? Igual que 2018, pero compraste menos. ¿A qué se debe? Se debe simplemente a que cancelaste órdenes de compra en el medio, ¿no? Cancelas órdenes de compra en el medio, te bajan, tú sigues vendiendo, tus stocks se agotan y al final del año comienzas a comprar más porque sabes que tenías demanda contenida y que bla, 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 ¿no? Y que vas a seguir vendiendo. Entonces, esto lo metes en la licuadora y resultó que compraste al final 34 más. 34 en importaciones, ¿no? Y el primer Q1 ya se ve el efecto del rebote, ¿no? Es decir, este año, ¿cuánto compras? Compras 58. ¿Pero por qué compras 58? No, si has vendido solamente 20, porque estás reponiendo stocks, ¿no? Esto es lo que habíamos conversado. Y los stocks que te comiste el año pasado los tienes que reponer y por eso es que has comprado más de lo que has vendido, ¿no? Esta es la gráfica, ¿no? de cómo se movió una empresa, digamos, con números aterrizados a la realidad durante la pandemia, ¿no? Y el impacto de la pandemia en los negocios, ¿no? Ahora, si por ejemplo este costo de importaciones, ¿no? El 2018, por ejemplo, compraste 44 para vender 100. Si este 44 lo vemos, le hacemos el 100%, ¿no? Y vemos de qué está compuesto este 44. Porque este 44 son importaciones anuales en soles puesto en el almacén al tipo de cambio vigente. Es decir, aquí atrás de 44 hay un valor FOB, un valor del producto en el sudeste asiático, hay un transporte internacional, hay un trámite de nacionalización, hay un pago de impuestos y finalmente sumas todos esos gastos que tienes y te sale 44. Vamos a dividir ese 44. ¿Y cómo se divide ese 44? Se divide de la siguiente manera, ¿no? Tomamos, por ejemplo, el año 2018, pero igual vamos a hacer análisis para el 2021, ¿no? Si tu precio en China fue 100, ¿no? Si tu precio en China fue 100, en flete a estos 100 le agregas 5 soles más en flete. Gastos locales de agentes de carga, agentes portuarios, 2.68. En seguros, pagas una nada, 0.16. En arancel, para esta empresa, estaba en 4 soles, ¿no? Para estos 100 estaba en 4 soles, ¿no? En etiquetados, actividades portuarias, 0.4, agentes de aduana, 0.9, etcétera, bla, 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 sumas y lo que compraste en 100, tus gastos locales son 17 y termina costándote 117 puesto en tu almacén, ¿no? Entonces, su factor de importación es 17%, ¿no? El 17% de 100, ¿no? El año 2019 tuvo un factor de 15.39,
muy bueno, perfecto. Esto principalmente se debió a que los fletes los encontró bajos, pudo mejorar sus tarifas en fletes y sus aranceles también bajaron, ¿no? Y esto se da año a año, porque el TLC contempla disminuciones en los aranceles año tras año. No, chocolateas esto y te salió 15.39, estabas muy bien. 2020, terminaste en 15.73, un poquito más alto. El flete subió un poquito más. La crisis de los fletes empezaron en diciembre del 2020, o sea, es decir, todo el 2020 el flete lo compraste a un precio estándar, ¿no? Un precio súper barato, ¿no? Chocolateas todo esto y te salió 15.73. El 2021 ya la cosa cambió. El flete ya no lo encontraste a 5.26, ¿no? Como porcentaje de este 100, sino en realidad el flete sea de 9.000, ahora está actualmente en $9.000, partió en 1.200, de 1.200 a 9.000, estamos hablando de, más o menos se multiplicó por 7, por 7.5, casi 8, ¿no? 7.5, 7.7, ¿no? Entonces, esto de aquí se debería haber multiplicado por 7, ¿no? Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se multiplicó por 7 y solamente por 2? ¿No? Acuerdos, contratos, desarrollo de proveedores, etcétera, que te permitieron negociar y decir, oye, ¿sabes qué? El flete afuera spot es $9.000, ¿no? Pero tú véndemelo en 3.000, no, negocia un fletes, pero por volumen, ¿no? Es decir, contratos anuales o bianuales, no te extiendo más el contrato, pero tú dame un flete más módico. Total, estamos en el mismo barco desde hace años, ¿no? Entonces, siempre en un incremento en fletes hay picos y valles, capturas el valle, o sea, capturas los fletes baratos y te impacta así. Se duplicó el precio del flete, ¿no? Al final termina pagando 11, ¿no? Los aranceles, bueno, siguen estando, esto depende mucho del mix del producto, ¿no? El primer Q, normalmente se compran, para esta empresa, se compraban productos que tenían mucho arancel, ¿no? Y el resto del año compras productos que tienen muy bajo arancel, al final te quedas en 2 o 3%, ¿no? Estas son miradas anuales del arancel, esta es una mirada semestral, ¿no? Para llegar a un 2 o un 3%, se entiende que los próximos meses tienes aranceles mucho menores que licúan todo esto y te debe quedar en 3, ¿no? Y en el fondo todo este incremento hace que tu factor de importación suba a 23%, ¿no? Este es el impacto total de todo esto, ¿no? Ahora recuerda que hay un impacto en fletes, 11.49, aquí hay 5 puntos, ¿no? De incremento, pero los otros puntos se los lleva el tipo de cambio, ¿no? Recuerden, el flete te lo cobran en dólares. El valor del producto también está en dólar, y el dólar, todo 2021 ha estado pues arriba, ¿no? El arancel también es en dólares, ¿no? Los agentes de aduana es en dólares, lo único que es soles son 0.3 de etiquetados, transporte local, etcétera, muy, muy poco, ¿no? La aguja lo mueven estos montos grandes, ¿no? Que sí están en dólares y que están expuestos al tipo de cambio. Ok, señores. Esta es toda la presentación. Aquí lo he tenido que hacer más rápido, pero este es un análisis de lo que sucede en una empresa real, ¿no? Mezclando todos estos, todo esto que hemos tenido en este último tiempo, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? El incremento en los fletes y el incremento, obviamente, en los tipos de cambio, que no es poca cosa.